Pues buenas tardes a todos y gracias por haber venido y gracias a Rufino, como siempre, por la invitación y a la Sociedad Científica de Mérida por celebrar este ciclo continuo de conferencias. No sé cuántas llevamos, Rufino, pero muchísimas. ¿Cuántas lleváis? Y, y bueno, hoy quería venir aquí a propuesta de Rufino para, pues un poco, pues como os decía antes de empezar, de forma más informal, hablar de la relación entre filosofía, educación y democracia, o dicho de forma más llana, de por qué creo yo que la filosofía es una competencia, un conocimiento esencial, fundamental, axial, es decir, es el eje, o debería ser el eje del sistema educativo en una democracia. En democracia quiere decir que la filosofía ha de ser lo más importante educativamente hablando en un régimen democrático y en cuanto el saber capaz de proporcionar aquellas competencias necesarias para desarrollar la ciudadanía democrática, ¿vale? Así que cuando me refiero a en democracia, me refiero en una democracia y en, vamos a decir, competencia democrática. ¿Por qué la filosofía habría de ser el eje o materia más importante en la educación en democracia? ¿Por qué? Bueno, bueno, ya sabéis que sobre la filosofía corre el rumor de que es una materia, un saber bastante inútil, ¿no? Decía Kant que en efecto la filosofía es inútil o no sirve para nada y por eso justamente es un saber libre, decía él. Bueno, él no quería decir que no sirviese para nada. Él quería decir fundamentalmente que la filosofía no sirve para nada ni para nadie, o no sirve a nada ni a nadie en particular. Y justamente porque no sirve a nada ni a nadie en particular es por lo que sirve a todo y sirve para todos. Es decir, es por lo que no está sujeta a las urgencias de lo cotidiano, ni tampoco a ningún tipo de imperativo circunstancial, ni a ningún tipo de poder en principio. Imperativo, ya sabéis que tiene que ver con la palabra poder, por lo que es un saber libre, que sirve a todo, o para todo y para todos. En un sentido fundamental, por ejemplo, sirve para saber qué significa servir para algo. Ya de entrada, pues significa para algo tan importante como para intentar comprender qué significa que algo sirva para algo y qué es lo que de verdad sirve y lo que no sirve. Es decir, dicho sin complejos, sirve para pensar en lo que es realmente bueno y valioso y por tanto lo que es de verdad útil. Ya sabéis que no podemos averiguar lo que es útil si no sabemos para qué lo es. Es decir, si no podemos tener una idea lo más precisa posible de aquello para lo que es útil. Y por supuesto esto implica saber lo que es la naturaleza del mundo, de las cosas, de aquello para lo que se supone que planteamos la utilidad de algo. Pero yo quería circunscribir el tema de la utilidad de la filosofía, que insisto, pues es de una utilidad no particular, sino general, universal y fundamental, hacia un ámbito muy concreto, que es el ámbito de la educación y de la educación en democracia. ¿Para qué es útil la filosofía en la educación de una democracia o en democracia? Esta es la pregunta que quería haceros. Sobraría decir ya de entrada, pero no voy a quedarme aquí, que pues claro, de entrada la filosofía serviría para responder a esta pregunta. Es decir, la pregunta que hemos hecho de para qué sirve la filosofía o para qué sirve cualquier otra cosa en el sentido, pues en el ámbito educativo o fuera del ámbito educativo, en democracia o en no democracia, es una pregunta que ya tiene una clara dimensión filosófica. Por lo cual la filosofía podríamos decir que sirve para saber para qué sirve la filosofía en la educación de una democracia. Pero no nos vamos a quedar ahí, porque sería acabar la conferencia, ¿no? Y irnos todos a casa con las cosas aparentemente demasiado claras. Entonces vamos a profundizar un poquito en efecto, para qué sirve la filosofía o por qué creo yo que la filosofía es de una importancia fundamental, axial, en la educación de una democracia. Bueno, podemos decir, pero no nos vamos a quedar ahí, que, bueno, pues algo
algo quizás de argumentación podríamos encontrar en el hecho, aunque en un hecho poca argumentación vamos a encontrar un dato, pero no ninguna argumentación. Pero sí es cierto, o al menos lo parece, aunque habría mucho que discutir sobre esto, que desde un punto de vista histórico, y esto lo cuento pues, como una anécdota sin ninguna importancia, en el fondo, pues la filosofía, la educación y la democracia nacen históricamente, si no a la par, sí con una cierta, vamos a decir, una cierta, en un cierto espacio y una cierta línea, vamos a decir, histórica, ¿no? La Atenas de Pericles, de Aspasia, de Sócrates y de los sofistas, podemos encontrar quizá por primera vez esta conjunción entre democracia, entre educación, acordaos de los sofistas, y entre filosofía, acordaos de Sócrates por diferenciar un poco la sofística de la filosofía clásica. Pero esto ya os digo, suponiendo que fuera cierto, que habría que ver, seguramente no lo es una exageración, es un tópico, lo que nos interesa es algo mucho más importante que lo histórico, que es si hay alguna relación esencial entre filosofía, educación y democracia que permita justificar que la filosofía sea el elemento central, axial en la educación de una democracia como por ejemplo la nuestra. Y aquí tiene razón Rufino, que esto tiene que ver con mi ocupación actual y con en el ministerio y con la idea de, bueno, pues, o con, bueno, pues todo ese movimiento reivindicativo, ¿no? Que Tomás sí conoce muy bien, que hemos durante años pues, pues mantenido para poner en valor, para subrayar el valor de la filosofía en el sistema educativo de la educación no universitaria. En cualquier caso, también eso es algo circunstancial ahora, lo que yo quiero es, más allá de eso, pues justificar esa importancia central que yo creo que tiene la filosofía en la educación de una democracia. A ver, ¿por qué? Bueno, fundamentalmente eh, yo diría que porque filosofía, educación y democracia son tres ideas, tres ideales, más que tres hechos, vamos a andarnos con las ideas, ya veréis por qué son más importantes las ideas que los hechos. Pero son tres ideas o tres ideales que tienen en común pues, tres, digamos, dimensiones o tres elementos fundamentales en los que coinciden filosofía, educación y democracia. Los tenéis ahí dichos con un lenguaje muy rimbombante, si queréis, o muy técnico, pero que lo vamos a explicar enseguida. Lo axiológico, que tiene que ver con los valores, ahora hablaremos de eso, lo dialéctico y lo reflexivo o lo autorreferente. ¿Con eso qué quiero decir? A ver, vamos a empezar haciendo una introducción. Filosofía, democracia y educación no solamente van a la par históricamente, si es que esto es cierto, sino que en cuanto a ideas tienen que pensarse de una forma correlacionada, para que las podamos pensar de modo pleno y para que puedan también implementarse, por tanto, de modo pleno. Dicho de modo más sencillo, no hay verdadera democracia sin educación y sin filosofía. Igual que no hay verdadera educación sin democracia y sin filosofía. E igual que no hay verdadera filosofía sin democracia y sin educación. Diríamos que sin educación la filosofía es puro diletantismo, es pura conversación de bar. Sin democracia la filosofía es puro dogmatismo. La educación sin filosofía es instrucción ciega. La educación sin democracia es imposición estéril, sin convencer al alumnado. Esto hablaremos ahora, ¿vale? Sin filosofía la democracia es mera normatividad, mero legalismo, autoritario incluso. Y sin educación la democracia es mero populismo, es demagogia, es gregarismo, es lo que vemos cada día. Pero vamos a profundizar un poquito en esta relación entre, como os decía, filosofía, democracia y educación, analizando y, por supuesto, poniendo en solfa si hace falta o criticando, luego lo veremos en el debate, pues estas presuntas tres propiedades que cumplen de forma pues, común los tres ideales de los que estamos hablando, las tres ideas, ¿vale? De democracia, educación y filosofía. La primera propiedad en común, como veis, ahí es lo que hemos llamado, o lo que podríamos llamar, esto por cierto, bueno, luego os lo digo, os estoy contando un artículo reciente publicado en esta revista, que luego si queréis os lo paso, donde se puede analizar quizá con más profundidad este asunto. Lo axiológico trascendente. A ver, ¿qué demonios quiere decir esto? Bueno, quiere decir que tanto la filosofía como la democracia como la educación se deben al deber ser.
Es decir, se deben a un ámbito de realidades que es el ámbito de lo axiológico. O si creéis que son ideas que tienen un componente axiológico sin el cual no son nada, sin el cual se desinflan, sin el cual no pueden ser lo que son. Lo digo de forma más sencilla. Empecemos por la filosofía. La filosofía, ¿qué es lo que es? Pues es una búsqueda, como sabéis vosotros, también pues de lo que deben ser, es decir, de lo que idealmente son las cosas. La filosofía busca lo que debería ser la verdad, de lo que debe ser la realidad, de lo que debe ser el ser humano, es decir, de lo que idealmente son estas cosas, de la idea de estas cosas. Lo ideal y la idea son términos que se pueden perfectamente poner en correlación. ¿Qué deben ser las cosas? ¿Qué debe ser realmente el mundo? ¿Lo que yo veo, lo que yo experimento o debe ser otra cosa? ¿Me entendéis un poco aquí el sentido del término deber? Que no tiene un sentido puramente ético, sino un sentido que va más allá. ¿Qué es lo que esencialmente, idealmente, son de verdad las cosas, en cuanto a su modelo ideal, en cuanto a su esencia, en cuanto a su, digamos, naturaleza propia? Y claro, pues eso solamente se consigue poniendo entre paréntesis lo que parecen ser las cosas, lo que factualmente o fácticamente son las cosas. E igualmente la democracia trata de establecer de un modo análogo lo que debe ser un consenso justo sobre lo que es justo o lo que deben ser las leyes o lo que debe ser la ciudad o lo que debe ser la sociedad. También la democracia apunta a una dimensión axiológica, incluso diríamos ideal, utópica. Sin eso no tiene ningún sentido. Si simplemente nos conformamos con lo que prácticamente es el orden social, pues no habría pues ningún tipo pues de, vamos a decir, de espíritu democrático, puesto que no habría nada que cambiar, no habría nada que mejorar, simplemente pues describiríamos lo que es y nos conformaríamos o nos aplanaríamos con relación a eso. Igualmente, pues la educación es también pues una actividad que se conforma, que se define en relación con un ideal, con un deber ser, con un ámbito axiológico, el que debe ser nosotros, las personas. Cuando un educador, yo y muchos de vosotros sois educadores, educamos a alguien es porque tenemos, de una forma más o menos explícita o no, un cierto ideal de cómo deben ser las personas o cómo deben ser al menos las personas en cuanto al conocimiento que impartimos, aunque habitualmente es difícil separar una cosa de la otra, ¿no? Por tanto, también en la educación hay pues un ámbito esencialmente axiológico o un ámbito axiológico que define esencialmente la actividad educativa, sin más allá de lo dado, más allá de lo que somos. Claro, si nos conformamos con lo que somos y si pensamos que no hay nada que mejorar, entonces pues no hay educación, que no tiene sentido. Si educamos a la gente o nos autoeducamos nosotros es porque pensamos que podemos acercarnos a ese ideal de persona que tenemos en la cabeza o que existe en el ámbito de lo axiológico, etc. Por tanto, frente a lo aparente, a lo fáctico, a los poderes fácticos también, y a lo dado, que son tres disfraces o tres máscaras de lo mismo, la educación, la democracia y la filosofía apuntan a un ámbito ideal. A un ámbito que, por supuesto, como tal ámbito es trascendente. El ámbito del deber ser, de lo valioso, de lo que deben ser las cosas, es un ámbito que no tiene una realidad espacio-temporal, es decir, que no existe en el ámbito de lo sensible, de lo inmediato, de lo dado. Por eso aquí, pues digamos, la filosofía, igual que la democracia o igual que la educación, se alejan de lo puramente científico. La ciencia no tiene nada que decir aquí. La ciencia se ocupa de lo que es de facto, es decir, no de lo que deben ser las cosas, sino de lo que las cosas son. Es decir, que pues, como mucho la ciencia puede describir lo que ocurre ahora con mucho riesgo y con mucha fe lo que va a ocurrir mañana, pero no lo que debería ocurrir, que es un ámbito de realidad totalmente cualitativamente diferente. No hay conexión entre uno y otro, al menos de forma sencilla. Esto incumbe, por supuesto, también a la ciencia de la educación, a la ciencia política o a lo más parecido a una ciencia filosófica, que por supuesto no lo es,
que es el positivismo filosófico, que es una especie de pues, filosofía que quiere ser ciencia, siendo a la vez filosofía, porque no puede ser otra cosa. En cualquier caso, bueno, por otra parte, ojo, tampoco la filosofía es el único ámbito de saber que se ocupa de lo valioso o de lo axiológico trascendente. También está la religión o el arte. Lo que ocurre es que la filosofía es la única, vamos a decir, esfera del saber que se ocupa de esto de un modo racional, a diferencia del arte o de la religión. Así que, así de entrada diríamos, luego si queréis lo discutimos, que tanto filosofía como democracia como educación comparte este mismo sentido utópico que necesita ir más allá de lo puramente fáctico, y sin lo cual se reducirían, se limitarían a ser la educación simple instrucción, la filosofía, pues simple positivismo, como hemos visto hace un momento, que no es una filosofía que no quiere serlo, pero no puede dejar de serlo, es decir, que es una cosa muy neurótica. Y la democracia sería pues puro legalismo, es decir, pura normatividad. Por supuesto, también en esta relación hay jerarquía, es decir, la política y la educación son actividades que tienden siempre a un ideal que no está en el ámbito de lo fáctico, porque también están informadas por un ámbito axiológico superior, que es el ámbito de la filosofía política o la filosofía educativa. Es decir, que cuando la política, la actividad política o la actividad educativa, pues tienden a plantear, a imaginar sus ideales, aquello que les orienta, pues están haciendo uso del lenguaje, de los conceptos y asumiendo también los problemas de un modo más inconsciente que plantea la filosofía política, en el caso de la actividad política, y la filosofía de la educación en el ámbito de la tarea educativa. Es decir, que hay una jerarquía, digamos, ¿no? Vamos a lo segundo, que quizás sea más inmediatamente comprensible. La segunda propiedad en común esencial entre filosofía, democracia y educación es el elemento dialéctico. He puesto ahí dialéctico mayéutico por aquello de pues, hacer un homenaje, pues algo que no es un homenaje gratuito. Luego, si queréis, lo hablamos, al método socrático, ¿no? al diálogo filosófico, pero eso da igual ahora. Diríamos que, igual que filosofía, democracia y educación no tienen sentido si no es en relación con un ideal, con una serie de valores, con digamos, una axiología, pues tampoco se dejan ejercer ni tienen ningún sentido si no es de un modo fundamentalmente dialéctico. Esto le ocurre a toda actividad que juega con lo ideal, claro. En cuanto juegas con lo ideal, quiere decir que hay un polo factual o fáctico, lo que es, y un polo ideal, lo que debe ser. Y esto marca siempre una dialéctica. En la medida en que uno pues, hace educación, está siempre pues, peleándose entre la realidad y el ideal, ¿no? Igual cuando uno pues, es un ciudadano democrático, tiene que estar siempre planteándose esa tensión entre lo que es y lo que debería ser justo. Y cuando uno es filósofo, también se mueve en esa distinción entre lo que pues, ahora mismo sabemos y lo que deberíamos saber, o lo que deberíamos saber en cuanto a lo que son o deben ser las cosas, y no lo que parece que son. No sé si me explico. Esa tensión pues, es la dialéctica. Dicho en términos más sencillos, si queréis, o más claros, tanto la democracia como la educación, como la filosofía se basan en el diálogo. Digamos que en el diálogo en torno a la verdad, si hablamos de la filosofía, en torno a la verdad y todos los problemas que van detrás, en torno a la realidad, en torno al ser humano, etcétera, etcétera, en torno a las ideas, en el diálogo en torno a lo justo, o incluso en cuanto al diálogo como procedimiento de toma de decisiones acerca de lo que es justo, que es lo que define a la democracia, el diálogo hasta que ya no podemos más y ya hay que imponer la fuerza, que es el voto. Sabéis que el voto es la parte autoritaria de la democracia, que es como decir, bueno, hemos estado dialogando, pero llega un momento en que ya no podemos dialogar más, no hay tiempo o no llegamos a un acuerdo, entonces pues vamos a imponer lo que digan los que son más. No porque nos convenzan, sino porque son más, ¿no? Pero mientras llegamos a ese momento de la fuerza, que es el momento del voto, que es el momento autoritario de la democracia en sí misma es diálogo. El diálogo como procedimiento y el diálogo como marca esencial de lo que es la vida democrática. El diálogo también es el elemento central de la educación. Como sabemos los que nos dedicamos a este negocio de la educación, si no dialogas con el alumno
si no haces que éste entre en un diálogo interno consigo mismo y si no le convences a través de ese diálogo, si te limitas a repetir consignas, ¿no? Y esto ocurre también en el ámbito político, pues no educas a nadie. Lo que haces es simplemente pues, pasar el rato y forzar a alguien a repetir lo que tú has dicho. Pues, es decir, aprender significa entrar en un diálogo en el que pues, uno pone en cuestión lo que creía saber, sale del error, aprende cosas nuevas porque se convence a sí mismo en un diálogo interno de lo que a través del diálogo externo, el maestro, el profesor o quien sea, le está mostrando, y fruto de ese diálogo interno es el convencimiento, que es lo que hace que alguien realmente aprenda algo. Si yo no os convenzo ahora de lo que estoy diciendo, esto es un bla 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 totalmente absurdo y superficial que, ni si, que lo único que va a hacer es dormiros, ¿no? Por tanto, pues filosofía, democracia y educación tienen esta otra raíz esencial que es el diálogo, lo dialéctico, que es además lo que les hace ser actividades puramente o básicamente procedimentales y no actividades, digamos, sustantivas en sí mismas, ¿no? Es decir, que sean actividades procedimentales quieren decir que son actividades en donde el procedimiento, el modo de hacer es tan importante, incluso a veces más, que aquello que se dice o se hace. En filosofía ya sabéis lo que decía el viejo Manuel Kant, ¿no? Pues que aquello que se enseña, cuando se enseña filosofía, es a filosofar, no es una suma de contenidos, se enseña un procedimiento, ¿no? Si queréis, una forma de hacer. Igual en democracia, quizás lo que diferencia la democracia o aquello en lo que se autodefine la democracia de forma más específica es el procedimiento, hasta el punto de que a veces algunos, los más radicalmente demócratas, todavía mucho que discutirlo, afirman que es el procedimiento el que decide al fin y al cabo lo que es justo. Es decir, en democracia algo no es justo, perdón, en democracia no votamos algo porque sea justo, sino que algo es justo porque lo votamos, porque el procedimiento lo legitima como justo, ¿no? Esto, por supuesto, nos lleva a un diálogo, que es lo que hay que hacer en democracia, acerca del propio procedimiento democrático. Igualmente, pues igual que la democracia y la filosofía son, como os decía, procedimientos dialógicos, pues también diríamos que la educación igualmente es un proceso mayéutico, es decir, por el cual vamos construyendo y deconstruyendo alternativamente lo que sabemos para desvelar el error, lo ilusorio, lo aparente, lo falso, lo dogmático, y así ir construyendo un conocimiento mejor, más convincente, a partir de lo ya sabido. Es decir, que de nuevo lo que importa en educación, esto tiene que ver con, ¿no? con toda la polémica que hay en relación con la LOMLOE, no es la cantidad de contenidos que le expliques al alumno o a la alumna, sino el cómo lo hagas y el cómo, perdón, y ese cómo que enseñas también al alumno. La información no sale por las orejas. Lo que importa es que el alumno sepa cómo procesarla, cómo integrarla, cómo pensarla, cómo hacerla suya o cómo desecharla si es una información falsa o perniciosa. Así diríamos, para acabar con esto, que tanto el ciudadano, democracia, como el filósofo, filosofía, como el aprendiz, educación, cuando son filósofos, ciudadanos y aprendices de verdad, son aquellos que pues, se caracterizan por un cuestionamiento, por una dialéctica crítica constante, sistemática de su posición. Es decir, por una búsqueda crítica y autocrítica constante de argumentos y razones para justificar, para sustentar respectivamente su compromiso con la verdad, en el caso del filósofo, su compromiso con la justicia o con la ley, en el caso del ciudadano, y su compromiso, su convicción en relación con aquello que uno admite y aprende. En el caso del aprendiz, ¿no? Es decir, ¿me entendéis, no? Pues que un aprendiz es aquel que se cuestiona constantemente lo que le enseñan, un ciudadano de verdad es aquel que se cuestiona constantemente la ley, y un filósofo es aquel que se cuestiona pues permanentemente todo, incluyendo lo que se cuestiona el ciudadano y lo que se cuestiona el alumno. Y vayamos al último elemento. También un elemento, una propiedad que define decisivamente o sustancialmente a la democracia, a la filosofía y a la educación a la vez, que es el elemento autorreflexivo, el elemento autorreferente o reflexivo. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que, bueno,
yo creo que es fácil de entenderlo. Todas estas actividades son lo que son en cuanto que se refieren constantemente a sí mismas, tanto para justificarse como para actualizarse. La filosofía, bueno, no hace falta decirlo, ¿no? ¿Qué es la filosofía? Pues es un ejercicio constante de pensar en lo que pensamos. Es la definición más simple de reflexión. Y casi siempre es un pensar sobre lo que pensaron otros. Es decir, es un ejercicio constante de autorreferencia. Igual que la democracia es digamos, una actividad política que consiste, por definición, en legislar acerca de cómo debemos legislar continuamente, igual que la educación es una actividad que consiste en capacitar a la gente para que la gente desarrolle sus propias capacidades. Es el aprender a aprender, ¿no? Que venimos escuchando desde hace ya un tiempo. Esto no solamente en cuanto a la actividad en sí, sino también en cuanto a su autolegitimación. ¿Cómo se legitima la filosofía? Filosóficamente o metafilosóficamente. Pues ya decía aquello Aristóteles de que el problema de intentar acabar con la filosofía es que para eso hay que hacer filosofía, por lo cual no tenéis salida, es decir, no podéis libraros de la filosofía porque hay que hacer filosofía incluso para intentar acabar con ella, para intentar de fundamentarla o deslegitimarla. Igual con la democracia. ¿Cómo se fundamenta la democracia? La única forma es también de esa manera viciosa, democráticamente. Cuando en el 78 los españoles nos dimos un régimen democrático o una constitución democrática, fue democráticamente. Es decir, acordamos que la democracia era el mejor sistema de decisión, decidiéndolo democráticamente. De una forma claramente viciosa, ¿no? Igual, pues la educación también se legitima mediante argumentos y razones que han de ser educativamente, vamos a decir, rentables, es decir, que han de ser convincentes, han de ser transmitibles mediante la educación. Si queremos motivar a un alumno, tenemos que saber explicarle por qué tiene que educarse y por qué tiene que educarse en esto. Con lo cual, digamos, también la educación como la democracia y la filosofía se autolegitiman ejercitando lo mismo que son, es decir, de una forma reflexiva, autorreferente, y también se actualizan así. La filosofía es un estar constantemente filosofando. La democracia es un estar constantemente revisando democráticamente lo que decidimos democráticamente. Y la educación es un estar educándose siempre. Educación para toda la vida, etc., ¿no? Es decir, que fijaos que este elemento de autorreferencia o de reflexión, tanto en el ejercicio en sí de la actividad como en su legitimación y en su actualización, es común también a las tres actividades. Filosofía, educación y democracia son tres actividades que también se identifican en cuanto a lo autorreferente o lo reflexivo. Bien, ¿y con qué quería llegar con todo esto que os digo? Muy sencillo. Si para que exista una educación verdadera, una educación, si queréis darle un disfraz al término verdadero, pues una educación eficaz, una educación que sea realmente educación, o pues una democracia que sea realmente una democracia real, como se decía en las plazas hace pues, unos años, ¿no? Con cuánta nostalgia se ve eso ahora, pues es necesario que tanto la educación como la democracia sean, primero tengan un contenido, o mejor, en cuanto al contenido, sean actividades esencialmente ligadas a lo utópico, a lo ideal, es decir, que sean actividades ligadas a lo axiológico trascendente, por decirlo en términos técnicos, que desde un punto de vista procedimental se funden en el cultivo del diálogo crítico, de la dialéctica, de la mayéutica. Y en tercer lugar, en cuanto a lo actitudinal, por seguir el esquema típico, ¿no?, de que seguimos los profesores, los educadores, que se basen en el cultivo de la reflexión, de la actividad reflexiva. Y claro, pregunta del millón, ¿qué disciplina, qué materia, qué área, qué campo del saber es justamente aquel donde más se cultiva, donde no solamente más, sino más específicamente se cultiva la reflexión, la dialéctica crítica y el análisis de lo ideal o del ámbito axiológico trascendente o de la idea? Respuesta, la filosofía. Y es por esto por lo que la filosofía o la educación filosófica ha de ser el elemento axial, el elemento fundamental para
Pues para educar en una democracia. Primero para educar y segundo para educar en una democracia. Ojo, esto no quiere decir que no haya, por supuesto, democracias donde la filosofía ni siquiera esté presente en el sistema educativo. Todas las democracias anglosajonas no tienen la... Y también, por supuesto, tampoco quiere decir que no haya educación en aquellos lugares donde no hay filosofía, ¿no? Hay educación en Corea o en China y no hay filosofía. Lo que quiere decir es que no hay educación plena. Y esto es lo que es debatible, claro. Educación en un sentido riguroso, tal como lo hemos definido hace un momento. Ni tampoco hay democracia real, una... Claro, esto habría mucho que debatir, ¿no? Una democracia real, pues, ¿qué es eso, no? Pues una democracia donde en efecto pues, la soberanía está en manos de la ciudadanía. Es decir, los juicios de valor acerca de lo que es justo o lo que no, acerca de si la ley de sedición es justo transformarla o cambiarla o no, esté, insisto, en manos de esa soberanía, perdón, sea una soberanía, o sea, sea un ejercicio del juicio de valor fundado. No sé si me explico, o me he hecho un poco un lío al final. Es decir, que una democracia real es aquella donde la soberanía ciudadana se ejerce de manera real, es decir, con conciencia de hacerlo y con autonomía moral, de forma que cada ciudadano es realmente soberano a la hora de emitir su juicio de valor sobre la justicia o injusticia de la norma, de la ley o de lo que sea. ¿Me explico? Es decir, que hay democracias sin filosofía, sí, pero claro, son democracias que no son democracias plenas, no son democracias donde realmente, como os decía antes, pues la demagogia, el populismo, el gregarismo no se impongan sobre el ejercicio real de la soberanía ciudadana, de la soberanía individual, de la soberanía por la cual cada individuo pues, es capaz de justificar su juicio de valor, su voto. ¿No? Imaginaos que, ¿no? Pues a veces lo he imaginado, que delante de cada urna pues cada votante tuviera que justificar argumentalmente su voto, ¿no? Su juicio de valor, cada voto es un juicio de valor, ¿no? Pues seguramente, pues, y que no se permitiera votar si no hubiera una argumentación como mínimo consistente, ¿no? Es decir, lógicamente aceptable. Pues obviamente pues cualquier o casi cualquier democracia se desmoronaría, es decir, pues, no habría apenas un voto que fuese aceptable, ¿no? Pero sin embargo ese es el ideal que debe tener una democracia. No, esto no es opinable, es que democracia es eso, por definición. Es decir, es el gobierno del pueblo, es decir, es la soberanía. ¿Qué significa la soberanía? Pues el mando, el poder, el tener la capacidad de juzgar, que es lo que caracteriza al soberano. Pero esa capacidad de juzgar no se tiene si no se sabe juzgar, si no se domina las claves del juicio, es decir, las claves del juicio axiológico, del juicio de valor, del juicio moral, ético, político. Y eso, ¿quién lo enseña? Lo enseña el profe de dibujo, lo enseña el profe de biología, lo enseña... No, esos profes enseñan otras cosas, pero no enseñan a manejar el juicio de valor, el juicio moral. Bueno, en cuanto queráis me paráis, ¿eh? Yo ahora quería, en una segunda parte un poquito más rápida y si queréis un poquito más leve, explicar cómo podría la filosofía dedicarse efectivamente de una forma, si queréis, diferente a cómo se hace ahora, cómo podría dedicarse de forma efectiva al cultivo de estas tres propiedades que comparte con la democracia y con la educación y que son a su vez lo que garantizaría una educación y una democracia que merezcan ese nombre. Entonces, para eso, para que la filosofía realmente sea o pueda ser o se merezca el ser el elemento vertebral de la educación, pues tendría que ocuparse de estas tres cosas. Es decir, tendría que organizarse, incluso, por decirlo claro, el currículum filosófico tendría que organizarse en relación con estos tres ejes. El eje ontológico, que ahora veréis que tiene que ver con lo axiológico, el eje crítico dialéctico, que tiene que ver con el diálogo, que sería el elemento procedimental, y el eje ético reflexivo. Rápidamente paso a comentarlo. Muy sencillo, a menos de plantear. ¿Qué es el eje ontológico? Bueno, el eje ontológico quiere decir que la filosofía tiene que educar
para que la gente desarrolle ese juicio político, esa capacidad de juicio político, juicio moral, tiene que educar, antes que nada, en lo que son las cosas desde un punto de vista, vamos a decir, ideal o esencial. Es decir, tiene que ocuparse de ontología. Uno no puede dilucidar lo que debe ser un ser humano o lo que debe ser un país o una sociedad o nada, o esta botella, si no aspira a tener al menos una idea de lo que es, en esencia, en idea, en cuanto a su naturaleza, un ser humano, una sociedad o una botella. Es decir, que la pregunta por lo que idealmente son las cosas remite de forma inevitable a la pregunta por la idea de las cosas. Si tú no sabes lo que es un ser humano, no puedes decirle a nadie cómo debe ser para realizarse como un ser humano, que es lo que hacemos en educación, aunque sea en ámbitos muy concretos, ¿no? Es decir, que se necesita incorporar la ontología, la reflexión sobre la realidad y en relación con eso todo el grueso de la filosofía teórica, claro, porque la pregunta por lo que son las cosas nos lleva a la pregunta por cómo saber de verdad lo que son las cosas, la epistemología, o cómo saber lo que es la cosa humana en general, la antropología, etcétera, etcétera. Incluso a saber qué es esa cosa que es el valor, que es también una reflexión que está entre la ontología y la ética. Además, la ontología proporciona, o la metafísica, que es el otro nombre, o la otra cara de la ontología o de la filosofía eminentemente teórica, pues proporciona, perdón, un marco, vamos a decir, o la aspiración al menos a un marco global de comprensión del mundo, es decir, a la aspiración al menos de una imagen articulada de la realidad, como la que tiene también la ciencia, aunque a veces no quiera confesarlo o se acompleje de confesarlo, pero que todo científico aspira también a una comprensión lo más unificada del mundo, incluyendo aquí, en el caso de la filosofía, por supuesto, ese ámbito de realidades que no son fácticas, no son factuales, ¿no? Los valores, por ejemplo, las ideas, etcétera, o las entidades que no son físicas, que son prácticamente las más sustanciosas, ¿no? ¿Para qué? Pues para justamente justificar, pues, el sentido de lo que podemos decir que es la conducta regida por valores, que es la que rige la vida política, democrática y también, en cierto modo, la educación. Es decir, sin pensar las cosas de un modo unitario, no hay forma humana ni lógica, que es lo mismo, pues de intentar argumentar de forma racional la conexión entre mis intereses particulares y los intereses generales. Es decir, y sin eso no hay vida democrática, ni siquiera tampoco pues, vida comunitaria. Los juicios morales, que es en lo que tiene que ser el experto el ciudadano en un régimen democrático, son complejos e implican, como sabéis, pues la difícil conexión entre los intereses particulares del sujeto y los intereses de los demás. De los demás en el espacio o incluso de los demás en el tiempo. Porque ahora fijaos, estamos debatiendo sobre el tema del cambio climático. Y claro, pues esto nos exige una reflexión acerca de nuestra relación con las personas que igual ni siquiera existen ahora, que están en otro plano del tiempo, ¿no? ¿Por qué vamos a sacrificar pues nuestro modo de vida por el presunto derecho de gente que aún ni siquiera existe, ¿no? Nos planteamos en el ámbito de la ética ambiental. Bueno, pues esto supone, para que esto tenga sentido, el ciudadano tiene que tener en mente, en la cabeza, en otros sitios no se puede tener, pues digamos, al menos la aspiración o el marco, digamos, heurístico que proporciona la filosofía para que pueda, en ese mapa de conceptos, de ideas, de disquisiciones, de especulación también, pues sea capaz de conectar lo inmediato, lo fáctico otra vez, con lo trascendente en el tiempo y en el espacio. Dicho de un modo más sencillo, si yo no tengo al menos la aspiración de tener una idea unitaria de lo que es el mundo, ¿qué me importa a mí que mueran obreros haciendo estadios en Qatar? O que vuestros nietos dentro de X años no puedan respirar el aire porque esté demasiado contaminado. No sé si me explico. Es decir, uno tiene que integrar en sus intereses particulares el interés particular de que su vida no tiene sentido si no es en un marco común, es decir, o bajo una idea común de la realidad, que es lo que proporciona, al menos como aspiración, nunca como un dato, no es el dogmatismo religioso, la metafísica. Sin metafísica no hay posibilidad ninguna de vida política,
porque la vida política se basa en que yo valoro también el interés del otro, y no solamente el mío, pero el interés del otro o el otro en sí mismo no tiene sentido si no hay una conexión esencial entre yo, esta particularidad que soy yo, y el otro, en un contexto común, global, que vaya más allá del mero utilitarismo simple, ¿no? Porque yo puedo tener una relación utilitaria con mi vecino, yo sé que si le molesto, él me puede molestar a mí, pero no con el habitante de Teruel. A mí qué me importa que Teruel exista o no. No gano nada con que exista o que no exista. Pero sin embargo, la vida democrática se basa en que yo tenga un interés en que al de Teruel le vaya bien, en un sentido de bien que tenemos que consensuar, claro. ¿Y eso cómo se consigue? Pues jugando con una imagen global, integral, articulada de la realidad, no parcelada, sino, vamos a decir, integral. Y eso no lo proporciona ninguna ciencia. Ninguna ciencia que yo sepa es una ciencia universal que conecte todos los elementos fácticos en un único discurso, ni mucho menos hay ninguna ciencia que conecte ese universo fáctico con el universo moral. Por lo tanto, hace falta al menos un marco de racionalización de esa exigencia, y ese marco de racionalización de esa exigencia sería, como mínimo, la metafísica. Luego, en segundo lugar, pues una filosofía que realmente aporte o que merezca ser el eje de una educación en democracia es aquella que, por supuesto, como procedimiento, como metodología fundamental, como didáctica esencial, tenga a la actividad dialéctica y crítica. A ver, al diálogo es cierto que no se le presta prácticamente ningún valor en el sistema educativo. Sabéis, porque habéis sido vosotros, o sois profesores o habéis sido alumnos, que en la escuela se enseña pues a escribir, a leer, a calcular, a repetir cosas a veces, pero no se enseña a dialogar. Se dialoga, sí, así, un poco de forma natural, como se juega pues, al fútbol, pero no se enseña a dialogar, que es una capacidad esencial para la vida democrática y también para el propio desarrollo personal. Y esto depende de una formación filosófica. El diálogo filosófico no sale de por sí, se aprende, se enseña. No tiene nada que ver, por ejemplo, con el diálogo pues, natural, con el diálogo que tenemos con el tendero cuando queremos comprarle un melón, y tampoco con el diálogo o el debate retórico que puede haber entre, yo qué sé, pues entre un abogado defensor y el juez. Es decir, no es tampoco nada que tenga que ver nada con los debates retóricos que se enseñan ahora, sabéis que están de moda en los centros escolares, en los torneos de debate, ¿no? El diálogo filosófico es un examen crítico de la totalidad de las ideas, empezando por las ideas del que habla. Digamos, es un ejercicio donde, presidido por la equidad y no por la desigualdad, es decir, por la colaboración y no por la competencia, por la honestidad y no por la retórica o la apariencia de honestidad, por la generosidad hermenéutica y no por el buscar la debilidad en el discurso del otro, sino por generosamente otorgarle la mayor dosis de racionalidad posible a la hora de interpretarlo. Es un ejercicio donde lo que prima es la radicalidad de los planteamientos y no la circunstancialidad de esos planteamientos en relación con un contexto político, social, etc. Se quiere ir al fondo. Y es además un diálogo donde la incertidumbre no es algo que bloquee, obstaculice el desarrollo del diálogo, sino que es un acicate, es la gasolina del diálogo filosófico. Y el pensamiento crítico, que es el otro elemento procedimental, junto al del diálogo, pues aquí igual corre el rumor, corre el error de que el pensamiento crítico es una materia, es una capacidad, una competencia transversal. No lo es. No lo es. Igual que no lo es otro tipo de cosas. Es decir que el pensamiento crítico pues, se ejercita en cualquier materia es como decir que el lenguaje se ejercita en cualquier materia o que el cálculo se ejercita en cualquier materia. Por supuesto que el profesor de física pues, ejerce un cierto pensamiento crítico y el de historia, y también hablan y también hacen números, pero no por eso decimos que digamos, el conocimiento lingüístico matemático pues, esté en el mismo sentido y o con la misma intensidad en una materia y en otra. Es decir, el pensamiento crítico es una capacidad concreta, específica, que aunque se puede ejercer de un modo general, igual que el habla, pues en cualquier otro ámbito del saber, sin embargo, tiene su lugar específicamente como objeto de estudio, como objeto tematizado de estudio y como ejercicio específico en la filosofía.
¿Por qué? Bueno, primero, porque la filosofía es el único saber que ejercita, es decir, esto un poco paradigmáticamente, es el pensamiento crítico hasta sus últimas consecuencias. No pasa así con ningún otro discurso. El discurso de la ciencia ejercita el pensamiento crítico siempre dentro de unos parámetros ontológicos y metodológicos. Cuando un científico dice que está promoviendo el pensamiento crítico, lo que quiere decir es que está promoviendo la metodología científica. Está muy bien, pero por supuesto está presuponiendo de una forma que habría que debatir, pero no en el ámbito de la ciencia, porque ahí no es posible, la propia validez del método científico. Es decir, cuando el científico dice que promueve el pensamiento crítico porque hace una cosa diferente de la que hace el profesor de religión o el cura en la clase de al lado, lo que está diciendo es que el cura no emplea el método científico y él sí. Y por supuesto porque presupone que el método científico es el método valioso, el método adecuado, el método acertado de acercarse a la verdad. Algo que no se deja demostrar bajo ningún método científico. No hay ningún método científico que pueda demostrar que el método científico es la forma adecuada de demostrar cosas. Es decir, que esto parte de una premisa, digamos, de un postulado, pues, si queréis, de una condición epistémica abordada de antemano, es decir, aceptada de antemano, que no cabe explicar al científico porque el científico no tiene por objeto el estudio de las ideas, sino tiene por objeto el estudio de los hechos. Diríamos que el foco de la ciencia puede iluminarnos mucho, pero no puede iluminar el propio mecanismo del foco con que ilumina las cosas. Con lo cual, su capacidad crítica tiene un límite por definición. Es decir, esto no es una cuestión gradual, ya la ciencia lo explicará, no, hay un límite. La ciencia se define justamente por ocuparse de un campo concreto de la realidad y de un modo concreto. Y el que actúe de ese modo y define ese campo no obedece a criterios puramente científicos, sino a presuposiciones que no admiten justificación científica de tipo ontológico y epistemológico, que analiza como saber metacrítico ahí, pues la filosofía, por ejemplo, la filosofía de la ciencia. Es decir, que, digamos, la filosofía ejerce como arquetipo de saber crítico radical, por supuesto de saber autocrítico. No hay nada más autocrítico que la filosofía. Hay una constante metafilosofía que se ocupa de destrozar y de construir la propia filosofía. Y, por supuesto, la actividad filosófica en cuanto a saber crítico, o mejor dicho, el pensamiento crítico, exige, primero, de un saber ontológico, que ya lo hemos dicho antes, que es en cuanto a que la crítica, si quiere ser crítica, de verdad, ha de ir, antes que nada, a de construir las propias categorías con las que entendemos lo real. Sin eso no hay verdadera crítica. Hay, como decíamos antes, una crítica parcial, donde ya hemos aceptado lo principal. ¿Vale? Entonces, claro, pues eso quiere decir que el pensamiento crítico tiene que tener una dimensión ontológica. Y la ontología es, digamos, un ámbito de trabajo que solamente compete a la filosofía de forma plenamente consciente, ¿vale? Se puede hacer ontología de forma inconsciente, como hace la ciencia, por ejemplo, pero de forma consciente y explícita solamente lo hace la filosofía. Gran parte de las noticias falsas que, por ejemplo, encontramos en los periódicos o en la tele o donde sea, justamente se basan en el equívoco categorial, en la confusión entre categorías. Por eso es tan importante la clarificación categorial, la clarificación ontológica, saber distinguir una clase de cosas de otra, o al menos tener abierta la mente a la discusión acerca de todo eso, ¿no? Y acerca de por qué dividimos o clasificamos la realidad de esa manera, ¿no? Confundir lo accidental con lo accesorio, pues por ejemplo, es un truco común, ¿no? En aquellos que quieren desinformar o que quieren confundir a la gente, ¿no? Confundir los hechos con las ideas, ¿no? Los valores con los hechos, son, como hemos visto también al principio, los preceptos con los datos, son formas de confusión categorial que están en la raíz, en el fondo de muchísimas noticias falsas o de muchos discursos completamente confundentes y a veces con una peligrosidad potencial enorme, ¿no? Porque están en boca de gente muy poderosa. Por supuesto, también el pensamiento crítico exige una reflexión epistemológica, como hemos dicho antes. Es decir, no solamente se trata de verificar las noticias, sino también de verificar el modo de verificarlas, de verificar el método de verificación. No podemos
de nuevo, obrar ciegamente aplicando unos métodos de verificación, por ejemplo, los científicos, sin más. Tendríamos también que razonar por qué esos son, al menos de momento, quizás los mejores métodos que tenemos para verificar la información, o quizás no lo sean. En todo caso, sin ese análisis epistemológico acerca del propio conocimiento en sí, es imposible un pensamiento crítico que lo sea de verdad. Y por supuesto la dimensión axiológica. El pensamiento crítico también finalmente concluye o deriva en juicios de valor. Toda crítica es un juicio de valor, con lo cual de nuevo aquí topamos con un elemento, el valor, lo axiológico, que pertenece a un ámbito, el ámbito de lo ideal, de lo trascendente, que tampoco está o tampoco compete a ningún otro saber diferente a la filosofía. Es por eso que concluyo, si queremos que en efecto la educación esté empapada de pensamiento crítico o de capacidad crítica, es también por eso mismo inevitable que esté empapada de filosofía. Y finalmente, con esto ya acabo, el elemento de la reflexión. Pues hombre, pues igual, la reflexión es el componente quizás actitudinal que mejor refleja, a mi juicio, también por experiencia propia, también seguramente la vuestra, la diferencia entre la filosofía y otro tipo de enseñanzas, ¿no? La reflexión es esa aptitud por la cual pues, uno es capaz de cuestionarse constantemente a sí mismo lo que uno mismo dice, lo que uno mismo hace. Esa actitud reflexiva pues habitualmente se ve pues o se transmite muy claramente a través quizás de ciertos profesores o de ciertas actitudes en ciertos profesores que hemos tenido, que quizás conozcamos. A ver, diríamos que si el eje ontológico para que se imparta bien depende de la competencia académica del profesor de filosofía, y el eje crítico dialéctico depende sobre todo de la didáctica que se emplee, una didáctica que sea dialógica, mayéutica, donde el diálogo sea el elemento constante, esencial e interminable de lo que se hace. Quizás el elemento parejo en lo didáctico para la dimensión reflexiva sea la aptitud del profesor, la figura del profesor, el modelo del profesor, en este caso de filosofía, y también, por supuesto, los filósofos que pasean, ¿no? O se pasean por el aula a través de la conversación o el diálogo que se da en ella, ¿no? Bueno, la reflexión es un proceso, como sabéis, importantísimo. No solamente por lo que hemos dicho hasta ahora, sino porque es un elemento esencial para que desarrollemos realmente pues, también una actitud ética. Por eso aquí, como veis, está unido lo reflexivo a lo ético. Sin reflexión, es decir, sin reparar en lo que pensamos como algo diferente del mundo, primero no somos conscientes de nosotros mismos, de que somos seres, vamos a decir, como diría Descartes, esencialmente pensantes o con una mente, ¿no? La diferencia entre el dogmático y el tonto peligroso y el filósofo y el ciudadano democrático que pues aspira a serlo, pues es que el tonto dogmático confunde pues su pensamiento, su idea con el mundo, con lo real. Cree que sus ideas son las ideas, porque coinciden con la realidad, mientras que pues el filósofo, el ciudadano democrático, es aquel que debe separar bien ambas cosas. Debe saber que sus ideas son una cosa, son una posible hipótesis sobre la realidad, un posible juicio de valor sobre el mundo, y otra cosa es el mundo. ¿Y cómo se consigue subrayar bien esta distinción entre mi mente y el mundo? Mediante la reflexión, mediante el ser consciente de aquello que pensamos. El pensar en lo que pensamos hace que seamos conscientes de lo que es un pensamiento o de lo que es una idea y de lo diferente que puede ser de lo que hay fuera, sean otras ideas o otros hechos, o sea, como os decía, el propio mundo. La reflexión es la forma de flexionarnos hacia nosotros mismos para justamente hacernos conscientes de que somos diferentes de los demás. Y por eso justamente tener una concepción relativa y respetuosa en relación con lo que no somos. No sé si me estoy explicando. Es decir, si yo no soy un dogmático es porque tengo la experiencia del error y tengo la experiencia de que lo que yo creo es solamente lo que yo creo, es mi creencia, no es el mundo. Y esto a mí me hace, primero, relativizar vamos a decir, mi propio juicio y me hace ser una persona
pues que se presta a dialogar con otros en un entorno democrático para consensuar un juicio mejor. Si yo ya creo que tengo la verdad o la razón o que mi idea coincide con lo que es el mundo, no tengo nada que hablar contigo. Yo tengo la verdad y si la puedo imponer, la impongo. Y si no, pues me aguanto hasta que pueda imponerla. Pero si yo soy consciente de que mi idea, mi creencia, mi valoración, mi juicio de valor es un mero juicio, es una mera idea, pues yo me presto a dialogar. Si yo soy consciente de que lo que tengo en la cabeza no es el mundo, sino una idea del mundo, porque soy una persona reflexiva, entonces me presto al diálogo con los demás, me abro al diálogo. Para negociar con los demás, negociar es una palabra cargada de negativamente, pues digamos, me presto a razonar, a intercambiar argumentos para así llegar a una idea mejor. Y por supuesto, me hace ver también que puede haber otros sujetos también con ideas, igual que yo, tan incompletas, tan limitadas como estoy yo, es decir, que hay otros individuos, que yo no soy el mundo, ¿no? Mucha gente, aunque parezca increíble, sigue viviendo en esta especie de visión infantil, ¿no? En la que pues yo soy lo mismo que el mundo. Bueno, pues cuando reflexionas y ves que no, también ves que hay otras personas que también son personas como tú, con una visión limitada de las cosas. Esa limitación es lo que define la propia individualidad y que, por tanto, merecen, como seres también como tú, con mente como tú, merecen pues un mismo respeto. No sé si con esto podemos ir terminando. La idea que os quería lanzar con esta última reflexión, para la redundancia, es que pues aquí quizás pues el elemento transmisor es la actitud del profesor o la actitud de algún modelo, puede ser también un filósofo, porque efectivamente el profesor de filosofía, vamos a decir, a imitación de los filósofos que enseña, ¿no? El que es profesor de filosofía de verdad, claro, pues es justamente también pues, un arquetipo del ejercicio pleno, constante, reiterativo de esa actitud reflexiva por la cual ponemos en cuestión lo que tenemos en la cabeza, lo conceptuamos como simplemente pues, una idea frente a otras posibles y somos también, por tanto, o nos hacemos también, por tanto, pues, digamos, conscientes de que pues, hay pues, otras mónadas, otros individuos cargados de ideas como nosotros, con los que tenemos que dialogar, etcétera, etcétera. También, por supuesto, la reflexión es la madre de la conciencia en general, es decir, de ese diálogo interno por el cual yo pienso, evalúo las cosas y a través del cual yo también me descubro a mí mismo como el actor, el guionista, el director de todo lo que acontece en mi mente y por tanto todo lo que hago o dejo de hacer. Con lo cual el ejercicio reflexivo, que insisto, ejemplifica con su figura, con su actitud vital, el filósofo, tanto el filósofo histórico como idealmente el filósofo en el aula, pues es la condición para desarrollar la agencialidad y la noción de uno mismo, de autoría, de responsabilidad, y también es la condición para que podamos considerar el otro, como otra mente, otro conjunto de pensamientos igual de limitados y de erróneos que son los míos, con el cual pues no solamente no tengo más remedio, es que es imprescindible si quiero yo pues crecer y desarrollarme, entrar en contacto. Ese contacto nos devuelve de nuevo a la principal actividad filosófica, democrática y educativa, que es el diálogo, que es lo que espero tener con vosotros ahora para pues, hacer un ejercicio práctico de verdad sobre todo esto. No sé si he sido demasiado críptico, si lo he sido lo lamento, esto da mucho más que hablar. Aquí tenéis alguna bibliografía, perdonadme que me autocite, pero como lo que digo está escrito, pues si igual alguien tiene curiosidad por leerlo con notas a pie de página, con alguna referencia bibliográfica, todo eso lo podéis encontrar en internet con facilidad, con lo cual no hace falta tampoco pues, ir a ningún sitio ni comprar nada. También os recomiendo, está en internet, pues, conferencia de un colega mío, Juan Antonio Negrete, también muy interesante, interesantísima sobre este mismo asunto.